Hoy nos colamos en la furgo de la Clement Van Life para conocer su proceso de camperización y el resultado final de su vehículo vivienda. ¿Nos acompañáis? Pues estamos en la furgo de nuestros amigos de la Clement Van Life y bueno, me gustaría saber un poquito cómo surgió este proyecto, que sé que comprasteis una furgoneta marca. Una Peugeot Boxer. Una Peugeot Boxer que L2. estaba completamente como una furgoneta sin camperizar y os metisteis en el mundo de la camperización, imagino que sin conocimientos, ¿no? Ninguno. Y os tirasteis a la piscina y habéis hecho esta preciosidad de casa rodante, que la verdad que es muy bonita, tiene ¿cómo te diría? Detalles muy rústicos, me gusta mucho cómo lo habéis dejado y me gustaría saber un poco el proceso, el tiempo que os llevó a hacerla, cómo pensasteis en la distribución, cómo ha llegado la Clement a ser la Clement de hoy en día. Pues mucho pensar, mucho ver vídeos de YouTube de otros camperizadores. Sí. Y bueno, paciencia, Ya. mucha paciencia y a la vez prisa porque teníamos ganas de pronto disfrutarla, la verdad. Y bueno, pues la verdad que tardamos prácticamente para terminarla toda un año. Un año más entero. o menos. Muy bien. Pues, ¿qué fue lo que más os costó de hacer? En plan de, me faltan conocimientos, no sé si voy a ser capaz de hacer esto. ¿Qué fue lo que más trabajo os dio dentro de todo este cambio que hicisteis a la furgoneta? El empezar, a ver, empezamos a poner el Caiflex súper rápido y ya empezamos a hacer la cama, o sea, la estructura de la cama. Y de ahí yo ya me veía un mundo. Un mundo. Empezamos a hacer el rastrelado, se llama, no sé cómo se llama. Sí. Poner unas guías que de madera entre todas las paredes y la estructura del baño. Y yo digo, esto no nos lo vamos a sacar de encima, vamos. Claro, porque hay que tener muy claro productos de aislamiento, Sí. Madera, antihumedad, muchísimas cosas, Sí, pintura, imagino que habéis pensado en todo, ¿no? Sí, en todo, la verdad. Está bien aislada, con Caiflex de 2 centímetros, luego tiene debajo de estas placas de PVC que son de no llega a 1 centímetro, tiene unas chapas también de medio centímetro para poder, digamos, cogerlas y apegarlas. Pero la verdad que antes de ya poner las chapas estas, yo digo, madre mía, esto no nos lo sacamos, no sabemos ni por dónde vamos a tirar. Bueno, de repente un día pum pum pum, una cosa detrás otra. Las mismas ganas y la misma ilusión, sí. Yo creo que hace que fluya la cosa, ¿no? La necesidad de salir, ¿no? Y fue también que nos íbamos a encontrar con nuestros otros amigos, los de Atrévete a Soñar. Sí, del grupo de la quedada que nos conocimos. En 2 semanas nos la terminamos, pero hicimos lo básico, ¿no? Para poder salir, poner la cama y el cuarto de baño ya se quedó. No, aún no teníamos el PVC ni nada. Se quedó hecho. Sí. Y los armarios. Vale. Y bueno, de ahí ya una cosa tras otra, ha sido como enlazándose, ¿no? Una cosita tras otra y ya ha salido esto. Hasta el último detallito, a mí lo que más me mola que pusimos lo último. Las tiras estas de colores, qué bonitas, sí, la verdad. Para tapar, digamos, las puntas que hace. Qué bien. La verdad que está muy cuidada, me gusta mucho el resultado. ¿Cuál fue la distribución inicial y hasta llegar a la distribución que hoy en día es? ¿Por cuántos cambios pasasteis? A ver si me explico. O sea, ¿cómo pensasteis hacerla inicialmente? La cocina aquí, la cama allá, todas las vueltas que disteis hasta llegar a esta distribución. Pues, ¿O no hubo muchos cambios? ¿Lo decidisteis enseguida? No, a ver, de ver a otras personas sus camperizaciones, pues yo creo que fue que pensamos de un principio algo así. Porque es lo más. Tiene lo básico, tiene la cama, dos baúles que puedes guardar cosas y se hacen sillón, con la mesa. La mesa que también sale. La mesa que sale, no la saques mucho porque se cayó. A mí me gusta y luego mucho. Aparte esto ponemos una madera por aquí y podemos hacer otra cama por si algún día viene nuestra hija, que viene poco con nosotros, pero bueno, importante tener un baño. Importante. Un baño que muchas furgos no lo tienen. No lo tienen. Y yo es que lo veo tan importante porque imagínate que está tronando, está lloviendo fuera.
Que sí, que al final puedes hacerlo en una bolsa, todo lo que tú quieras, pero Sí. un baño creo que es algo de primera Sí. necesidad. Y decidimos aquí porque hay quien lo pone la entrada, sí, pero así tienes un espacio más como abierto, la verdad. Y la cocina, claro, la cocina ya tenía que ir ahí. Ya. ¿Dónde la pones si no? ¿Qué te gustaría tener que no tiene la Clement? ¿Qué añadido dices, jope, esto no podía hacerlo, pero me gustaría tenerlo el día de mañana si cambio de vehículo vivienda? ¿Qué te falta? Yo creo que 1 metro más. ¿Un metro Un metro más? más. Pero bueno, de momento estamos muy bien, Está la muy verdad. bien. No te hace falta nada más, te hace falta tiempo para disfrutarla. Yo siempre lo digo, al Es lo final único. que te lleve, que te traiga y que te permita disfrutar de los lugares que vamos conociendo y Sí, sí, sí. es verdad que con poquito eres más feliz Sí. que con una casa de no sé cuántos metros Sí, cuadrados. de verdad. Yo en casa que es grande, ahora me la veo un mundo. Ya. Digo, ¿para qué quiero tanta casa? No necesitas tanto. Si al final, No necesitas cuando más tanto. felices somos, cuanto menos tenemos. Ducha imagino que física no tenéis, ¿no? O sea, o sí. No, dentro del baño no la tenemos con depósito y tal, pero Ya. ponemos una ducha de la típica bañera que Sí, hemos visto sí. de varias Sí. gente que la lleva y te duchas Dentro, ¿no? dentro y ya está. Pues y ya el está. agua después la sacamos Y arreglado. y ya está. Si es que realmente No quisimos complicarnos más la vida. Sí. Lo que queríamos era hacer lo más rápido posible para disfrutar. la verdad que lo tenéis muy bonito, chicos, a mí me encanta. Ahora grabaremos un poquito más a fondo todos los detalles, los armarios y bueno, pues que la disfrutéis un montón y que muchísimos kilómetros con ella y que os dure un montón de tiempo, vamos. Esperemos que sí. También necesitábamos que tener bastante espacio detrás de garaje, digamos, para poder guardar, pues nada, nuestros patines, que ahora este fin de semana no los llevamos. Lo que vosotros lleváis patinetes eléctricos y todo aquí, que he visto que tenéis la Bluetti, Sí. que la Bluetti es como vuestra central de energía principal, ¿no? Realmente con la placa solar os va generando, Sí, va súper bien, la verdad. os permite cargar los patinetes eléctricos, la nevera también va enchufada a ella, Ella enchufada. o sea sí. que muy bien. Móviles, tablet, lo que Que quieras. muchas veces dicen que la Bluetti no tal, pero a O sea, vosotros nosotros está... ese papel, Qué bien. la verdad. Estas vigas de aquí no sabíamos cómo taparlas y al final Pues a es que... cachitos de madera y mira, las pintamos así. Pero estilo vieja, precioso, ¿eh? colores. Cada una con un color. Sí, sí, sí. Muy bonito, la verdad. Luego tenemos esta aquí arriba. Esta de aquí arriba igual, también. Aquí metéis los patines y caben. Ahí ponemos los patines eléctricos, los dos, uno y el otro, plegaditos. Tela el espacio que tenéis, ahí. Claro, nos interesaba hacerlo grande. Esos son bidones de agua, entiendo, ¿no? De agua, sí, para la ducha, para el fregadero. Muy bien. La verdad que genial. Sí que es verdad que mucha gente se hace la cama en alto para aprovecharse y tener pues el Claro. espacio para guardar cosas. Claro, es que es eso, si no... Si llevas muchos trastos, ¿dónde los metes? Nosotros seguimos quitándonos el sombrero ante valientes como nuestros amigos de la Clement Van Life, que sin conocimientos han sabido sacarle el máximo partido a su nuevo vehículo vivienda, que seguro les deparará muchas aventuras. Llega el verano. Y con el verano, nuevos modelos de camisetas con hasta 7 colores diferentes. Entra en la web y descubre todos los productos que traemos para ti. ¿Nos acompañáis?